que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer leyendo el libro de Ezequiel en el capítulo 16, versículos 49 y 50. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por darnos una nueva oportunidad para poder adorarte y exaltar tu bendito nombre. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, mi Dios eterno, limpiando las mentes, los corazones, Señor. Habla a nuestras vidas, Padre, sé tú nuestro Maestro, Dios mío, como hasta el día de hoy, Padre. En esta hora, Señor, limpia las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida en los corazones, Dios mío. En esta hora, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y vamos a meditar sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó realmente con esas dos ciudades? ¿Por qué Dios decidió castigarlos con fuego y azufre? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy en día esta historia? Sodoma y Gomorra eran partes de 5 ciudades de la llanura junto con Edmán, Seboín y Zoar. Estas ciudades estaban ubicadas en una zona fértil y próspera que la Biblia compara con el jardín del Edén en Génesis en el capítulo 13 y versículo 10. Sin embargo, a pesar de la abundancia y las riquezas que tenían los habitantes de estas ciudades, eran muy malvados y pecadores. La Biblia dice que el pecado de Sodoma y de Gomorra eran tan graves que subía hasta el cielo. Génesis 18:20. ¿En qué consistía ese pecado? La Biblia no lo especifica, pero algunos pasajes nos dan algunas pistas. Por ejemplo, en los versículos que nosotros leímos en esta hermosa hora, la palabra de Dios dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la soberbia, la ociosidad, la falta de compasión y la injusticia. También en el libro de Judas se menciona que los habitantes de Sodoma y Gomorra se entregaron a la fornicación y a la sodomía. Judas 1:7. Estos pecados provocaron la ira de Dios, que decidió enviar 2 ángeles a Sodoma y a Gomorra. Dice en Génesis, en el capítulo 19 y versículo 1, que en el atardecer llegaron los ángeles y fueron recibidos por el sobrino de Abraham, Lot, que vivía allí con su familia. Y dice que Lot les ofreció hospedaje en su casa. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, tanto viejos como jóvenes, dice que rodearon la casa de Lot y le exigieron que le entregara a los ángeles. Pero Lot se negó, y los hombres dice que forzaban las puertas y hacían gran violencia. Entonces dice la palabra del Señor que los ángeles tendieron su mano, metieron a Lot para dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Génesis 19:10.
Y dice la palabra del Señor que al rayar en la mañana el alba, los ángeles sacaron a Lot y a sus 2 hijas y a su mujer para que se fueran, que escaparan al monte. Pero les advirtieron que no miraran hacia atrás y que escaparan al monte para salvar sus vidas, porque Dios iba a destruir las 2 ciudades. Génesis 19, 17 al 22. Al amanecer, dice la Biblia que Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó la ciudad y a todos los habitantes. Solo se salvaron Lot y sus hijas, y porque lograron escapar. Sin embargo, la mujer de Lot no obedeció y volteó a ver hacia atrás. No obedeció la orden de los ángeles y miró atrás. Al hacerlo, se convirtió en estatua de sal hasta el día de hoy. Génesis en el capítulo 19 y versículo 23. Este es un resumen de Sodoma y Gomorra, tal como la Biblia lo narra. Pero, ¿qué podemos nosotros aprender de esta historia? ¿Qué nos quiere transmitir Dios con este relato? Que todos aquellos que viven impíamente serán destruidos. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Y este es un ejemplo que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento antes de Cristo, a nosotros nos sirve como una enseñanza para nosotros no cometer los mismos pecados. En esta hora, examinémonos cada uno basado a la palabra del Señor, como dice en 2 de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Examinémonos basado a lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuáles eran estos pecados por el cual Dios destruyó a estas ciudades? Examinémonos y miremos si cómo nosotros estamos viviendo esta vida cristiana. ¿Estamos agradando a Dios o creemos que lo estamos haciendo, pero estamos cometiendo pecados? Entonces nosotros vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. En los versículos que nosotros leímos dice que era la soberbia. La soberbia, vanidad o orgullo. Usted puede decir, yo no soy soberbio, no soy soberbia, pero si tiene vanidad, es pecado. Si tiene orgullo, la Biblia lo condena. Este era un pecado el que había en esa ciudad, la soberbia. Ellos estaban viviendo en maldades y tenían la soberbia. Entonces, si usted todavía hay soberbia en nosotros o hay vanidad, orgullo, arrogancia, miremos nosotros basado a la palabra del Señor, qué es lo que a nosotros nos dice. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, estos versículos condena la jactancia y el orgullo, y nos recuerda que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 4.
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Por eso le decía, examinémonos cada uno y miremos cómo nosotros estamos viviendo. Si todavía hay jactancia en nosotros, escuchemos lo que la palabra del Señor nos dice y empecemos día con día a ser mejores. Oiga lo que dice Proverbios en el capítulo 16 y versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová todo corazón altivo. Dios aborrece a todo aquel que es altivo de corazón, todo aquel que se cree superior a los demás, todo aquel que trata sin respeto a los demás, todo aquel que trata a los demás con insolencia, todo aquel que se niega a aprender de otro, que él lo sabe todo, que lo que él hace es lo mejor. Sabemos que la palabra del Señor es clara. Oiga lo que dice Gálatas en el capítulo 6 y versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Examinémonos nosotros conforme a la palabra del Señor y mirémonos. Nosotros nos conocemos y sabemos si hay orgullo, si hay arrogancia, si somos altivos, si somos soberbios. Examinémonos y es momento de meditar y ponernos a cuenta con Dios, porque este era uno de los pecados que estaba practicando las ciudades que fueron destruidas. Otro pecado que estaban cometiendo y hoy lamentablemente también se está cometiendo este pecado, y es la saciedad de pan, la abundancia. Lamentablemente hoy en día sucede lo mismo. Muchas veces cuando tenemos en abundancia nos olvidamos de Dios. Muchas veces nos creemos suficiente con lo que tenemos y creemos que ya no dependemos de Él, pero se nos olvida que nosotros somos polvo. Dice la palabra del Señor que nosotros sin Dios nada podemos hacer. Oiga lo que dice Apocalipsis en el capítulo 13 y versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como le decía, las riquezas materiales no es un indicador de la verdadera prosperidad espiritual. Este versículo es un llamado a la humildad y a la dependencia de Dios. Nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la fe, la pureza y en la visión espiritual. ¿Por qué? Porque muchos se creen cuando tienen suficiente cosas materiales, hacen de menos a los demás. Y nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y tenemos que empezar a ser agradecidos. Pero muchas veces cuando se tiene en abundancia, se tira lo que tenemos en vez de nosotros ver en dónde está la necesidad y ver a quién podemos nosotros ayudar. Otro pecado que se estaba cometiendo en esas dos ciudades
era el perezoso, aquel que no vivían en una abundancia, que no trabajaban. Vivían en una abundancia, que estaban soberbios, orgullosos, tenían de todo, no necesitaban de Dios y no trabajaban. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 6 y versículo 9. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oiga lo que dice Proverbios 26, en el versículo 13 al 16. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Este pasaje se les ordena a los que no quieren trabajar que tampoco coman. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Oiga lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 10 al 15. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Sabemos que si usted no quiere trabajar, usted es perezoso, usted vive de otras personas, la Biblia dice que lo señalemos y que no nos juntemos con él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Porque este pueblo, estas ciudades estaban cometiendo ese pecado. Pero estos versículos que nosotros leímos nos exhorta que nosotros trabajando, y que bueno es que no coma aquel que no quiere trabajar. Otro pecado que estaban practicando, que no ayudaban a los necesitados que ellos tenían. Ellos no miraban la necesidad y ellos no los ayudaban, no les tendían las manos. Hoy en día estamos viviendo las mismas situaciones. Muchos conocen, muchos saben de necesidades y no hacen nada. Muchos saben que alguien necesita algo y se hacen o le dicen: vamos a orar por ustedes. La oración requiere acción. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a obedecer lo que la palabra del Señor a nosotros nos manda. Y estos ciudades no estaban ayudando a los necesitados y tenían en abundancia, pero no lo hacían. Estaban ellos despreciando y no ayudaban. Hoy en día muchos no lo hacen y hay otros que lo hacen, pero hacen sonar trompeta.
Cuando a nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros cuando ayudemos, que lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículo 2 y 4. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nosotros debemos ayudar, pero en secreto, que no andar diciendo. ¿Por qué? Porque muchos lo hacen para ganar alabanza de los hombres. Pero este pasaje nos recomienda ayudar en secreto y sin llamar la atención, para que sea una acción privada y no una forma de buscar alabanza. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos versículos? ¿Qué lecciones nosotros podemos extraer de la historia de Sodoma y de Gomorra? Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta que extraemos lecciones para nuestra vida. Le voy a dar unas cuantas lecciones que nosotros podemos aprendemos de este relato. La primera lección es que nosotros podemos ver que Dios al que nosotros servimos es un Dios justo y santo y que no tolera el pecado. Dios ve todo lo que nosotros hacemos y sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios juzgará a las naciones y a las personas según sus obras y castiga a los malvados y rebeldes. Sodoma y Gomorra es un ejemplo claro de cómo Dios actúa contra el pecado. Dios no se complace en la destrucción de los impíos, sino que desea que se arrepientan y que se conviertan a Él. La segunda lección que nosotros encontramos en esta historia es que Dios es fiel y protector y que salva a los justos. Porque nosotros podemos ver que Dios no se olvidó de Lot. Sabemos que Dios se acordó del sobrino de Abraham. Porque cuando nosotros miramos esa historia, vemos cómo Abraham intercedió delante de Dios para que no fueran destruidas esas naciones. Y podemos ver que él empezó con 50 justos, pero no había, y terminó preguntándole y diciéndole a Jehová que si habían 10 justos, no lo iba a destruir. Y lamentablemente no habían ni 10 justos. Dios salvó a Lot. Oiga lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 2 y versículo 6 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios salvó a Lot.
Dios le envió a sus ángeles para sacarlos y ponerlos a salvo. Le dio la oportunidad de escapar y salvar su vida. También podemos ver que Dios le dio instrucciones a Lot, lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Que nosotros podemos darnos cuenta que nosotros, la tercera lección que nosotros encontramos en esta historia es que nosotros tenemos que obedecer a Dios y confiar en Él. Lot tuvo que salir de la ciudad, tuvo que dejar todo, su casa, sus posesiones, sus amistades. Él salió, él se fue, él obedeció lo que los ángeles le dijeron. Y él tuvo que salir sin murmurar, sin dudar y sin lamentarse. ¿Por qué? Porque él salvó su vida por la obediencia a lo que los ángeles le dijeron. Salvó su vida él y sus 2 hijas. Y la mujer, por desobedecer, vio hacia atrás y perdió su vida. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran arrogantes, eran perezosos, no se preocupaban por los necesitados y hacían tantas cosas detestables delante de Dios. Por eso Dios los borró de la faz de la tierra. Así que si quiere usted evitar el destino de Sodoma y Gomorra, yo lo invito para que conozca a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, como dice Juan en el capítulo 14 y versículo 6. Si cree en el Señor Jesucristo, será salvo y tendrá una relación con Él. Tendrá paz, esa paz que el mundo no la da. Tendrá gozo, el gozo a pesar de las situaciones, de las circunstancias, ese gozo que solamente Dios lo da. Y tiene la esperanza de que si Cristo viene o la muerte lo sorprende, va a una vida eterna. Dios no nos deja solos porque Él ha prometido estar con nosotros. Dios no nos abandona. Él nos guía y nos aconseja a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dios nos perdona y nos restaura cuando de verasmente nos arrepentimos de corazón. Dios no nos rechaza, Dios no nos condena, sino que nos acepta como sus hijos. Como dice en Juan en el capítulo 1 y versículo 12, Él nos limpia y nos renueva y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, nos libera y nos transforma como nuevas criaturas. Como dice en Primera de Juan en el capítulo 1 y versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros debemos estar atentos a los tiempos que vivimos y estar preparados, ya sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia para nosotros que vivimos en un mundo cada vez más alejado de Dios y más parecidos a esas
ciudades. Examinémonos cada día. Si nosotros estamos practicando esos pecados, pongámonos a cuenta con Dios. Empecemos de nuevo. Mientras que respiramos, tenemos la oportunidad de venir a Cristo arrepentidos y empezar de nuevo. Dios no nos rechaza. Reconozcamos que si estamos fallando, que si estamos pecando, que Dios es un Dios justo y que Él no tolera el pecado. Así como no perdonó a los antiguos, tampoco nos perdonará a nosotros, que nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, donde nos damos cuenta lo que la Biblia a nosotros nos aconseja. Así que examinémonos cada uno y que sea el Señor ayudándonos para que podamos reconocer en dónde nosotros estamos fallando o si estamos cometiendo pecado. La Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el único. Así que sea el Señor ayudándonos y examinémonos cada uno, cada día, conforme a la palabra del Señor. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Así como destruyó esas ciudades, nos destruirá a todos si no obedecemos y si vivimos en pecado. Que sea el Señor ayudándonos y le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Dios amado, por darnos la oportunidad de poder meditar un momento en tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre, sé tú nuestro Maestro, Señor. Bendice a cada uno de aquellos, Padre, que se va a tomar su tiempo para poder meditar en tu palabra. Sé tú, mi Dios amado, nuestra fuerza y fortaleza día con día. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora y como siempre les invitamos que si esta palabra ha sido de bendición para su vida, póngale el dedito para arriba, porque así es como el YouTube la puede promover más para que llegue a más familias y así usted y yo juntos podemos predicar este evangelio para que el día de mañana nadie pueda tener excusa. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.